Y si te dijera que puedes ganar dinero desde tu casa, cuidar a tus hijos, tener más tiempo para ti y no tener un jefe que te esté ahí, mira, dando latigazos, pues mira, es posible. Es posible porque quiero mostrarte en este video cómo es que tanta gente se está viendo camino en el espacio digital, en el mundo digital, en el trabajo remoto, y quiero explicarte un poco más de qué significa y cómo es que lo están haciendo. Quiero que entiendas que el trabajo remoto no es una moda, es una revolución. Y por eso es que en este video quiero mostrarte cómo es que tanta gente se está involucrando en el trabajo remoto y cómo comenzar desde cero. Así que quédate en este video que te voy a mostrar y te voy a hablar de todo lo que son los pros y los contras de trabajar en el mundo remoto. Así que en este video quiero hablarte de cómo es que tanta gente se está involucrando en el trabajo remoto, qué significa y cómo es que tú también puedes comenzar desde cero. Hola mi gente bella, bienvenidos a otro nuevo video y hoy quiero pasar por aquí porque quiero hablarles un poco más sobre lo que es el mundo digital, lo que es el emprendimiento digital, el trabajo remoto y cómo es que tantas personas se están cambiando de trabajar en una oficina, un 8-5, por trabajar desde casa en el mundo digital y en el trabajo remoto, en el teletrabajo, como muchas personas también lo llaman. Así que quería tomar este espacio para hablarte de eso, ya que pues, yo también lo he vivido, ha sido parte de mi experiencia, ha sido parte de mi vida, de trabajar en un 8-5, un 9-6, trabajar las 40 horas semanales en un trabajo tradicional. Siempre busqué algo más allá, siempre busqué algo que yo decía, "Ay, tiene que haber algo más, sé que hay algo más". Y pues toda esa experiencia que adquirí dentro de una oficina, dentro del mundo laboral de una oficina, pues la quiero llevar y la quise llevar en el mundo digital porque realmente pues es algo que ya he estado utilizando. Y por eso es que decido hacer esta serie de videos donde te explico cómo es que puedes generar ingresos desde tu hogar haciendo trabajo remoto. Quiero hablarte de eso, así que si esto es algo que te interesa, quédate en este video porque te quiero explicar desde qué significa lo que es el trabajo remoto hasta los pros y los contras de trabajar desde tu hogar. Lo primero es que, ¿verdad? Me preguntan qué es el trabajo remoto y, ¿verdad? Si me preguntas a mí, pues si me preguntas a mí, en mi opinión, yo lo considero como, ¿verdad? Trabajar desde tener cualquier habilidad que tú puedas utilizar para poder generar ingresos desde cualquier parte del mundo. Pero si lo buscas por ahí, realmente el trabajo remoto te va a aparecer como trabajo remoto, como trabajo a distancia, como teletrabajo. Pero la realidad es que es un trabajo que tú puedas utilizar tus habilidades para poder ejercerlas dentro de un lugar donde no sea una oficina, un lugar estable. No necesitas una oficina o un lugar estable específico del diario para tú poder ejercer el trabajo, sino lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar que tú tengas internet y tengas, ¿verdad? Que tengas ese acceso a internet y tengas las herramientas para poder estar trabajando eso que estás haciendo. Porque probablemente sea desde enviar correos electrónicos o recibir llamadas. Eso tú no necesitas un lugar estable para poder hacer esas funciones. Así que me parece que va por ahí. Y para aclarar las dudas, pues decidimos preguntarle a ChatGPT. Así que vamos a ver qué ChatGPT nos contestó. Claro, el trabajo remoto es una forma de trabajar que te permite realizar tus tareas desde cualquier lugar, utilizando la tecnología para conectarte con tu equipo y tus clientes. Esto significa que no necesitas estar en una oficina física para cumplir con tus responsabilidades. Puedes trabajar desde casa, un café o cualquier otro lugar que te resulte cómodo. Es una gran oportunidad para tener flexibilidad y un mejor balance entre el trabajo y la vida personal. Cuando hablo de tener habilidades es porque realmente hacer un trabajo remoto o tener un emprendimiento digital o trabajar desde tu hogar, tú no necesitas tener quizás un título específicamente para poder ejercer el trabajo remoto, ya que tú puedes hacerlo, ¿verdad? Es como decir trabajar por cuenta propia.
Puedes ser asistente virtual, podrías ser algún diseñador gráfico, quizás un editor de fotos, muchas cosas y muchas habilidades que tú tengas. Diseñador de página web, editor de video, no sé si lo dije. Hay muchas cosas que tú puedes tener que son habilidades que tú puedas ofrecer para muchas personas que están emprendiendo o que tienen ya sus negocios, que quizás no tienen el tiempo, y tú puedes añadirte a ese equipo de trabajo, pero trabajando por tu cuenta, dándole un servicio, y puedes generar ingresos de esa manera. Quizás hay muchas personas que tienen algún negocio pero no tienen el tiempo para contestar las llamadas telefónicas o contestar correos electrónicos, o quizás llevar las redes sociales del negocio, y a lo mejor tú quizás tienes el tiempo para poder y sabes, ¿verdad?, a manejar lo que son las redes sociales, de crear posts, configurarlos para que suban a ciertas fechas, hablar con clientes, conseguirle clientes a esa empresa o a ese negocio, aunque sea un pequeño negocio, y tengas esas habilidades porque lo estás haciendo quizás para ti, pero podrías estar haciéndolo para alguien más y ayudarlo en su negocio, y a la misma vez estar cobrando por ese trabajo. Así que por esa razón es que no necesitas tener un lugar estable para poder generar estos ingresos y para poder estar ejerciendo este tipo de trabajo, que es tu emprendimiento digital y también es un trabajo remoto. Así que eso, vamos por ahí, lo que queremos es determinar y evaluar qué realmente nosotros sabemos hacer y qué podemos ofrecer a nuestros futuros clientes para poder ejercer un trabajo remoto. Porque es una gran oportunidad trabajar desde tu hogar. Una de las cosas que es bien importante es la libertad de la ubicación, ya que, como les mencioné, puedes trabajarlo desde cualquier lugar del mundo. Si te dedicas a viajar, puedes hacerlo, y si no te dedicas a viajar pero quizás estás moviéndote de un lugar a otro porque, no sé, tienes que estar cuidando a alguien, tienes que cuidar a tus hijos, o tienes que a ciertas horas salir de tu casa para poder ir a buscar a tus hijos a la escuela. Esas cositas tú no las puedes hacer normalmente si tú estás trabajando en un horario de oficina, porque es un poquito complicado explicarle al jefe a ciertas horas tengo que salir a buscar a mis hijos a la escuela, regresar o bregar con ellos. Y pues en muchas ocasiones, nosotras siendo madres, se nos hace complicado que un jefe pueda entender esa situación, porque la realidad que lo pueda entender no es favorable para el jefe decir a estas horas yo no te voy a tener en la oficina. Entonces, trabajando remoto, pues tú puedes hacer esos movimientos, porque durante esos horarios no vas a estar ejerciendo, o lo puedes estar ejerciendo desde tu teléfono, pero independientemente puedes trabajar ciertas horas, menos horas, pero con más calidad. Y no necesitas estar en la oficina esas 8 horas, puedes estar quizás 6 trabajando desde tu hogar, pero intermitentemente. Así que esa es una de las cosas favorables que tiene el trabajar desde tu hogar y trabajar remoto. Otra de las cosas que es muy importante, y creo que lo dije en el punto anterior porque creo que me estoy adelantando demasiado, es que tienes flexibilidad de horario, ya que no necesitas, como les expliqué, no necesitas tener un horario de 8 a 5, un 9 a 6, o un horario de 8 horas, un horario establecido de 8 horas dentro de un solo día para tú poder ejercer las funciones que vas a estar haciendo durante el día. Tú puedes enviar los correos electrónicos, por ejemplo, te estableces a que 1 hora vas a enviar los correos electrónicos, o este día, vamos a ver que es lunes me dedico todo a contestar correos electrónicos y atender llamadas de los clientes. El martes me dedico a otra función, ya sea subir documentos, escanear documentos, enviar documentos, archivar documentos, y dedicas ese día para eso. Y el siguiente día pues pones otra tarea, y así consecutivamente. Pero no necesitas estar las 8 horas para hacer esas funciones, porque las vas a reducir, vas a enfocarte, vas a estabilizarte de lo que vas a hacer
específicamente durante esas horas sin distracciones para que entonces puedas ejercer esa labor y el resto de las horas las tienes completamente libres porque no necesitas estar full en la oficina para hacer eso. Todo ahora mismo se maneja a través de las nubes, los documentos se envían a través de emails, así que no es necesario que realmente tengas que estar dentro de una oficina como era en los tiempos de antes. Hay quienes, obviamente, personas que necesitan estar dentro de una oficina y hay dueños de negocios que necesitan que sus empleados estén ahí para recibir clientes y atender asesorías. Pero también sabemos que hay muchas personas que las asesorías las pueden hacer a través de videollamadas y también eso le facilita al cliente el no tener que moverse desde su casa. Pero cada cual elige, ¿verdad?, cómo quiere hacer el tipo de negocio que quiere hacer. Otra de las cosas que son súper importantes, y lo hablaba yo los otros días, y es el ahorro de dinero y tiempo. Y lo digo que lo hablaba los otros días porque estaba haciendo un análisis de las cosas que no extrañaba de Puerto Rico. A mí me encanta Puerto Rico, pero, ¿verdad?, ese es mi lugar donde yo nací, esa es mi patria y la amo, pero una de las cosas que no extraño de allá es el tráfico. Los tapones, como le decimos nosotros, el tráfico constante. Y es que cada vez que yo tenía que salir de mi casa para la oficina, a pesar de que quizás me podía demorar de 15 a 20 minutos de mi casa al lugar, la realidad es que me tardaba más de una hora. ¿Por qué? Por el tráfico. Y ese es tiempo que tú no estás cobrando. Porque normalmente cuando tú sales de tu casa, te tomas, ¿verdad? Si te tomas una hora y media en llegar, o una hora, vamos a ponerle como tiempo justo, esa hora tú no la estás cobrando. Tú estás cobrando desde que tú entras. Si tienes que ponchar en una oficina, pues ponchas en esa oficina. Pero ponchas, o sea, empiezas a cobrar desde el momento en que ponchas. So, es una hora que tú estás yendo desde tu hogar hasta la oficina que no estás cobrando, y es una hora de regreso de la oficina hasta tu hogar después que sales de la oficina que no estás cobrando, es tiempo que te está tomando de tu vida, de tu día, que no lo vas a cobrar. Entonces, en este caso, cuando tú estás trabajando remoto, tú no necesitas cogerte tapones, tú no necesitas coger tráfico, tú no necesitas salir de tu casa. Si quieres salir y hacerlo desde afuera, lo puedes hacer, o si necesitas salir para hacer alguna gestión y necesitas seguir contestando llamadas o atendiendo clientes a través de correos electrónicos, y lo puedes seguir haciendo desde donde estés, pero no vas a dejar de facturar. Así que eso es un punto súper importante y que para mí es como que me vuela la cabeza, porque la realidad es que perder ese tiempo dentro del tráfico, no puedes hacer absolutamente nada. Es como que tiempo muerto, tiempo perdido, tiempo que simplemente estás manejando y estás en un tapón. Otra de las cosas que es súper importante es la calidad de vida. La calidad de vida mejora justo cuando tú bajas el estrés de estar en una oficina donde quizás a lo mejor no te sientes a gusto. Y lo digo porque me ha pasado quizás con tus compañeros de trabajo, con el chisme, con la habladuría de tantas cosas que pasa y suele pasar en las oficinas. Y a veces eso crea estrés, crea que uno se sienta mal, que uno se sienta disgustado. Llegas y a veces sientes, no sé si les ha pasado en algún momento en su trabajo, que tú llegas al punto en que te levantas y te preparas para ir a trabajar y dices, no quiero ir, no quiero llegar, no me siento bien, no me siento a gusto. Y eso lo causa el estrés, lo causa el estar disgustado con el lugar donde tú estás trabajando. Así que es importante sentirte bien con lo que tú estás haciendo, sentirte a gusto y sentirte en un entorno en paz para poder producir mejor, para producir más y dar una mejor calidad de trabajo. Así que eso es un punto importante.
Otra de las cosas que son importantes es que tienes oportunidades globales y es que puedes trabajar con diferentes compañías, diferentes empresas que ya pueden estar en Estados Unidos, como pueden estar en España, como pueden estar en México. En cualquier parte del mundo puedes estar utilizando estas empresas que pueden contratarte porque no vas a estar presente, no vas a estar presente físicamente. Así que puedes darle un servicio sin depender de estar esas horas allí y vas a seguir facturando porque vas a facturar de acuerdo a las horas que vas a estar trabajando o brindándole ese servicio. Mariela, ¿esto es para todo el mundo? Pues mira, la verdad es que no. Hay que ser disciplinado, hay que ser organizado y hay que ser responsable para tú poder establecer lo que es el trabajo remoto, porque no puedes decir voy a estar en mi casa y porque voy a estar en mi casa simplemente lo voy a dejar para después. No, tienes que establecerte unas horas de trabajo, tienes que establecerte unas tareas diarias para tú poder decir esto es lo que voy a facturar y esto es lo que voy a hacer y con esto me voy a organizar en la semana. Y es importante que sepas que tienes que ser organizado y que si a lo mejor no lo eres, puedes aprenderlo en el camino, pero tienes que ponerte unas metas y unos objetivos a la semana para poder lograrlo. Así que es importante que sepas que quizás no es para todo el mundo, pero es por el hecho de que quizás no quieres ser organizado, pero es algo que se puede aprender, es algo que se puede ejercer si tú te lo propones. Así que una de las cosas que es importante y quiero que lo sepas es que en el curso que estoy ofreciendo en mi página web, pasa por allí, si no has pasado por allí, es una de las cosas que vamos a estar tocando dentro del curso: cómo estar organizado, cómo organizarte, cómo planificar tu semana para que puedas trabajar desde tu hogar. Así que si es algo que te interesa, puedes pasar por allí. Así te voy a dejar el link en la descripción de este video para que pases y veas lo que vamos a estar ofreciendo en el curso, que ya está ready, eso está ready, así que los espero por allá. No sé si ustedes recuerdan que, bueno, yo espero que ustedes recuerden, porque es algo imposible olvidar, el hecho de que cuando vino la pandemia, mucha gente tuvo que tomar la opción de trabajar desde su hogar. Y esta es una de las cosas que a mí me ha funcionado, el hecho de que mis hijos estaban estudiando desde casa, yo también estaba trabajando desde casa, pero ya yo había dejado de trabajar en la oficina en modo remoto, sino estaba trabajando para mí desde mi hogar. Y me tuve que aprender a organizar, porque a pesar de que mi mamá siempre fue secretaria y siempre vi la organización, siempre aprendí de la organización a través de ella, es algo que no sabía implementar bien, y lo he ido aprendiendo con los años y lo he ido tratando de implementar con los años, y eso me ayudó muchísimo para yo poder generar mis ingresos en el momento de la pandemia. Así que es importante que sepas que todo esto se puede aprender. Así que te invito a que, si esto es algo que te interesa en tu vida, generar ingresos desde tu hogar, trabajar remoto o emprender digitalmente, porque realmente hay muchas cosas que puedes ejercer. No necesariamente tiene que ser trabajo remoto, sino puedes emprender digitalmente, haciendo tus cositas con tus habilidades y generar ingresos, ¿verdad? Desde tu hogar. Si a lo mejor no tienes mucho tiempo o quieres que sea algo extra, o estás estudiando, o estás cuidando de alguien, ya sea de tu mamá, de tus hijos, es importante que por lo menos tengas algo que puedas estar generando algún ingreso. A lo mejor no es algo que tú quieras hacer full time, pero puedes hacerlo. Así que nada, quiero darte las gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó, dale like para que se siga distribuyendo este contenido. Y déjame en tus comentarios cuáles son tus dudas, qué piensas sobre el tema, si has trabajado en modo remoto, y si has trabajado o si estás trabajando en modo remoto, déjame en los comentarios alguna duda o algún pensamiento que tengas sobre esto, una experiencia que tengas sobre esto, porque realmente quiero leerlos, quiero saber cuál es la experiencia de cada uno, si ha tenido una buena experiencia, una mala experiencia, cómo es su pensamiento sobre el trabajo remoto, si lo has querido intentar,
Tengo muchas dudas. Así que nada, quiero leerlos, quiero compartir con ustedes sobre este tema que me apasiona muchísimo. Les voy a dejar en la descripción de este video la información, el enlace para la información del curso. Así que pasen por allá y chequen a ver qué es lo que hay y si les interesa, si no les interesa. Y si a lo mejor les interesa para alguien que a ustedes conozcan que pueda servirle, también lo pueden compartir. Así que nada, les doy las gracias. Un abrazo, un beso. Se me cuidan. Bye. Familia, gracias por verme una vez más. Por aquí les voy a dejar un videito de sugerencias y por aquí arribita les voy a dejar otro. Escojan el que ustedes más prefieran y hasta el próximo video. Gracias. Bye.